el análisis de varias clases de grafos, lo que encontraría es que muchos de ellos pueden caracterizarse por poseer ciertas estructuras arbóreas, es decir, que van a tener árboles asociados que van a poseer determinadas características y que esos son propios de esa clase de grafos. Un ejemplo de ese tipo de clases de grafos son los grafos dualmente cordales, y entonces de los cuales vamos a ocupar en esta presentación es de las hojas de esos árboles característicos. Vamos a empezar, es necesario empezar con los grafos cordales, que bueno, como todos ya saben, son los grafos que no tienen ciclos inducidos con 4 o más vértices. Y bueno, justamente nos va a interesar la caracterización que nos dio Silvia, que son que un grafo es cordal si solo sí se puede representar como grafo de intersección de una familia de subárboles durados. Yo acá había puesto un ejemplo de un grafo ese que es cordal, y bueno, ahí había una representación donde dos vértices eran adyacentes, sí, solo sí, los subárboles que le asociamos a cada uno de esos vértices se encuentran en algún punto. Bueno, pero cuando hay varios árboles de este tipo, y uno siempre puede considerar uno que tenga mínimo número de vértices. Este no tiene mínimo número de vértices. No de vértices. Y entonces acá tenemos un árbol con mínimo número de vértices que sigue representando al grafo. Y la particularidad de un árbol así es que cada vértice empieza a representar a un clique del grafo. En el siguiente sentido, por ejemplo, uno considera los subárboles que pasan por el vértice 1 y resultan ser 1, 2, 3 y 4, que justamente vemos acá que representan un clique. Bueno, estos son justamente los árboles de cliques a los cuales se refirió Silvia, y la particularidad de estos árboles cliques es lo que nos va a interesar a nosotros, que para todo vértice del grafo, el conjunto C sub B, es decir, de los cliques que poseen a un vértice B fijo, induzca un subárbol. Por ejemplo, ¿quiénes son los cliques que contienen al vértice 1? Son justamente todos los cliques que se encuentran a lo largo del subárbol que representa el vértice 1. Bueno, entonces vamos a decir que un grafo es cordal si solo sí posee un árbol clique. Los árboles cliques en realidad tienen muchas aplicaciones, y yo quería contarles brevemente un ejemplo que sería el de los árboles filogenéticos. Sirven para modelar varios problemas. Bueno, por ejemplo, nosotros vamos a decir que tenemos un conjunto de individuos actuales y tenemos a su vez varias características de esos individuos. Nosotros vamos a querer describir a esos individuos a partir de esas características. Entonces lo que vamos a hacer es construir un grafo cuyos vértices son las características de las posibles características que pueden tener los individuos, y dos de ellas van a ser adyacentes si solo si hay un individuo que posea las dos. Entonces el efecto de eso es que cada individuo va a estar representado por un clique. ¿Por qué? Porque uno toma todas sus características e induce en un completo que va a resultar ser maximal. Entonces, lo que ocurre es que si ese grafo que nosotros construimos es cordal, o se les puede agregar ciertas aristas permitidas de modo que se vuelva cordal, nosotros vamos a poder obtener un árbol clique que, como dijimos recién, los vértices van a ser los individuos, y a partir de ciertas modificaciones de ese árbol clique vamos a poder obtener otro árbol donde los individuos actuales van a ser hojas, y lo que eso va a representar es un esquema evolutivo. Bueno, si uno sigue trabajando con los cliques de los grafos cordales, va a terminar llegando a los grafos dualmente cordales. Para recordar un poco, vamos a decir que el grafo clique de un grafo G es un grafo cuyos vértices son los cliques del grafo, y dos de esos cliques van a ser adyacentes si y solo si esos cliques comparten algún vértice, es decir, no son disjuntos. Y justamente una de las caracterizaciones de los grafos cordales que pueden ser usadas para definirlo es que son justamente el grafo clique de algún grafo cordal. Por ejemplo, el grafo de la izquierda es un grafo cordal. Entonces, si nosotros hacemos el grafo clique
este va a resultar ser un grafo igualmente cordal. Y yo había dicho al principio que los grafos igualmente cordales son uno de los que en particular se puede caracterizar a través de árbol. Esa caracterización nos dice que un grafo igualmente cordal sí solo sí posee un árbol generador T tal que cualquier clique del grafo induce un subárbol y a su vez también cualquier vecindad cerrada de los vértices induce un subárbol. En realidad esos son dos requisitos, pero con que uno se cumpla ya es suficiente porque automáticamente se va a cumplir el otro. A esos árboles los vamos a llamar árboles compatibles, y si uno mira al grafo igualmente cordal de la derecha, uno de esos árboles compatibles va a resultar ese que está marcado en color azulado, donde por ejemplo la vecindad de E es A, el mismo E, C y D, y vemos que es el siguiente subárbol. Bueno, y es interesante preguntarse por qué a estos árboles se los llama igualmente cordales. Yo en esta diapositiva me voy a tratar de dar una posible explicación para ese hecho. Lo que vamos a hacer es tomar una familia de conjuntos y por cada elemento de la unión de los A en F, es decir, la unión de todos los miembros de la familia, vamos a considerar el conjunto compuesto por todos los miembros de esa familia que posee al vértice, al elemento A que estamos considerando. Si uno hace la colección de todos los conjuntos que pueden obtenerse de esa manera, obtenemos lo que se llama la familia dual de F, que suele simbolizarse por DDF. Vamos a decir que una familia es un hiperárbol si existe un árbol T cuyos vértices es la unión de todos los miembros de la familia y tal que cada uno de esos conjuntos que integran la familia induce un subárbol en T. Y vamos a decir que es un hiperárbol dual si en cambio la dual es la que es un hiperárbol. Entonces, a partir de esta terminología es fácil ver entonces que un grafo es igualmente cordal si solo si C de G, que representa todos los cliques del grafo, es un hiperárbol. Y si uno recordara cuáles eran los conjuntos que inducían subárboles de los árboles cliques, esos eran, dado un vértice, todos los cliques que poseían ese vértice. Pero si ahora comparamos con estas definiciones, eso vendría a ser el dual de la familia de cliques. Entonces va a resultar que G es cordal si solo si C de G es un hiperárbol dual. Entonces ahí ya tenemos un indicio de dualidad. Para uno C de G es un hiperárbol, para el otro es hiperárbol dual. Bueno, ahora sí vamos a comenzar con la cuestión de las hojas. Que a lo largo de todo lo que sigue vamos a usar la terminología LDT para indicar el conjunto de hojas de un árbol T. Y nuestra pregunta va a ser, dado que un grafo dualmente cordal y un subconjunto A de vértices, ¿existe un T árbol compatible tal que sus hojas sean justamente los elementos de A? Bueno, para comenzar necesitamos el siguiente lema. Nos dice que si T es compatible con G, B es una hoja de ese árbol compatible y W es adyacente en el árbol a ese vértice B, entonces W domina a B. Es decir, que la vecindad cerrada de B está contenida en la vecindad cerrada de W. Y eso es muy simple de demostrar, porque bueno, obviamente, viendo en el árbol, B y W son adyacentes. Ahora, supongamos que consideramos otro vértice vecino de B, como el verde que está acá. Entonces, por la caracterización de árboles compatibles, la vecindad cerrada de este vértice es un subárbol que posee a B. Ahora, si posee a B, posee todo lo que está en el medio. Entonces, ese subárbol va a tener también a W, y entonces este vecino de B también es vecino de W, y de ahí se obtiene la condición de que una vecindad cerrada contiene la otra. Y bueno, a partir de esto se puede obtener una condición necesaria. Si uno tuviese un grafo con al menos 3 vértices, y uno toma un árbol compatible de ese grafo, entonces las hojas no pueden ser adyacentes entre sí. Es decir, que si
si uno toma una hoja, es adyacente a otro vértice que no lo es. Entonces, combinando con el lema anterior, lo que se obtiene es que si el número de vértices es, bueno, acá en realidad tendría que ser mayor o igual que 3, no solamente mayor. Entonces, lo que se obtiene es que todo vértice de A está dominado por un vértice de A complemento, que es justamente ese vértice adyacente a la hoja que no lo es. Bueno, y ahora para poder continuar necesitamos saber lo que es el leaf-age de un grafo cordal. Para definirlo, uno considera todos los árboles cliques del grafo cordal y el leaf-age va a ser justamente el mínimo número de hojas que alguno de ellos tenga. Un caso simple donde es posible determinar rápidamente el leaf-age de un grafo cordal es el de los grafos de intervalos, es decir, de intersección de intervalos de la recta real. Si un grafo de intervalos como este no es un completo, entonces el hecho de que pueda expresarse como intersección de subintervalos de la recta real es lo mismo que decir que es la intersección de subcaminos de un camino con al menos dos vértices. Entonces estamos obteniendo un árbol clique con dos vértices y entonces el leaf-age resulta ser 2. Bueno, en un paper reciente que se publicó en un congreso en Europa, que es el siguiente, Michel Abbé y Julián Stacho muestran un algoritmo de orden de n al cubo para hallar el leaf-age de todo grafo cordal y un árbol clique cuyo número de hojas sea justamente ese leaf-age. Entonces, el objetivo de esta presentación va a ser mostrar como una simple aplicación que entonces, si disponemos de este algoritmo, entonces podemos decidir de manera polinomial si dado ese conjunto A existe un árbol compatible tal que sus hojas sean justamente los elementos de A. Y a partir de ahora vamos a tomar como A conjuntos que satisfacían la condición necesaria que había dicho antes, que todo vértice de A esté dominado por uno de sus complementos. Porque bueno, los otros casos son muy fáciles de decidir. Bueno, entonces, si realmente existe una conexión entre las hojas de los árboles compatibles y el leaf-age de un grafo cordal que justamente está vinculado a los árboles clique de los grafos cordal, entonces eso significa que necesitamos una conexión entre ambos tipos de árbol. La primera conexión que podemos establecer en ese sentido nos dice que si G es un grafo cordal, entonces todo árbol clique de G es un árbol compatible de K de G. Bueno, esa demostración es bastante simple. Lo que uno hace es tomar un árbol clique de G para ver que es compatible con K de G. Uno toma cualquier vértice de K de G, que vendría a ser un clique de G, y quiere ver que su vecindad cerrada induce un subárbol de ese árbol. Pero lo bueno es que una vecindad de ese tipo se puede escribir como unión de conjuntos C sub B, como se expresa ahí. Estos C sub B inducen subárboles en todo árbol clique y a su vez tienen la particularidad que son todos subárboles que entre sus vértices tienen al vértice C. Entonces va a ser la unión, esta vecindad va a ser la unión de subárboles con un vértice en común, es decir, estamos obteniendo un subárbol también. Pero lo lamentable es que no todo árbol compatible de K de G es un árbol clique de G. Volvemos al ejemplo que ya habíamos visto del grafo dualmente cordal y ese árbol que habíamos dicho que era compatible resulta que no es clique, porque si uno se pregunta ¿cuáles son los cliques que contienen a este vértice del grafo cordal? Bueno, son el clique D y el clique B, pero no están conectados en el árbol compatible. C quedó en el medio, entonces ese conjunto no induce un subárbol, no es un árbol clique. Lo que nos va a permitir salvarnos es el siguiente resultado que nos dice que si G es dualmente cordal, existe un grafo cordal H, tal que K de H es igual a G, y todo árbol clique de H es compatible con G y viceversa, es decir, los árboles de uno son los mismos que los árboles del otro. Y la construcción de H es la siguiente.
se va a tomar un conjunto de pliques del grafo dualmente cordal tal que cubra a todas las aristas. Y bueno, entonces el grafo H lo vamos a construir como grafo de intersección de la familia, formada por esos pliques de F y a su vez los conjuntos unitarios cuyos elementos son todos los vértices del grafo. Lo importante de esta construcción es que H se puede obtener en tiempo polinomial, porque para obtener un cubrimiento de aristas por pliques como lo es la familia F, basta con tomar cada arista del grafo, y si uno toma un plique que posea esa arista, que es fácil de calcular, entonces ya juntando todos esos pliques ya se obtiene el cubrimiento. Bueno, y ahora vamos a ver qué ocurre si realmente existe un árbol compatible tal que sus hojas sean los elementos de A. Vamos a construir un nuevo grafo a partir de G que vamos a llamar G', tal que todos sus vértices van a ser los que ya eran vértices de G, y por cada vértice del conjunto A vamos a agregar un nuevo vértice A dual y la arista A estrella y el vértice A estrella y la arista A estrella. Ahora, si a este árbol T compatible con G le agregamos esas nuevas aristas, lo que vamos a obtener es otro árbol que va a ser ahora compatible con G'. Lo que es fácil de ver es que si los vértices de T eran los elementos de A, ahora los vértices de las hojas de T' van a ser los vértices A estrella. A su vez, los vértices A estrella son hojas de cualquier árbol generador de grafo G', porque justamente los vértices A estrella son solamente adyacentes a A, tienen grado 1. Entonces esa es la única arista que puede aparecer que es incidente en ellos. Entonces, si uno considera un grafo H' cordal con esa correspondencia entre árboles pliques y árboles compatibles que habíamos visto en la diapositiva anterior, entonces a este árbol le corresponde un árbol plique de T', cuyo número de hojas es mínimo, porque el número de hojas de este ya era mínimo, porque habíamos visto que los vértices eran los A estrellas y esos siempre son hojas. Bueno, entonces ya vimos que una condición necesaria es que el biface de este grafo H' sea igual al cardinal de A. Entonces ahora uno quisiera avanzar en sentido contrario y se pregunta si es cierto, si todo vértice, todo conjunto A de vértices que están dominados por alguien de A complemento y el biface del grafo H' que se construye como en el teorema es igual al cardinal de A, entonces si existe un árbol T compatible con G y tal que su conjunto de hojas sean todos los vértices de A. Lo único que nos falta es este resultado que nos dice que si G es igualmente cordal, T es un árbol compatible con G y B está dominado por un vértice W y U es adyacente a B en el árbol y B queda en el árbol entre U y W, entonces si a ese árbol compatible le sacamos la arista V y le agregamos la arista UW, entonces ese árbol va a seguir siendo compatible. Entonces ahora volvamos a la respuesta a la pregunta. Vamos a suponer que el biface de H' es el cardinal de A, entonces va a existir un árbol compatible con T', un árbol compatible T' compatible con G', con cardinal de A hojas, porque justamente de acá uno puede tomar un árbol plique con cardinal de A hojas y a través de la correspondencia entre árboles pliques y árboles compatibles entre H' y G' puede tomar uno acá compatible con G', y si tiene cardinal de A hojas significa que sus hojas son los vértices A estrellas, que acá en este ejemplo de árbol los puse en rojo y entonces los azules resultan ser los de A. Ahora, si este es un árbol compatible con G', le vamos a sacar todos los vértices A estrella y lo que vamos a obtener es un árbol compatible con T
y donde se ve que ahora las hojas están contenidas en el conjunto A. Ahora, si las hojas de este árbol compatible no resultan ser exactamente todos los vértices de A, como pasó en este ejemplo, este no es hoja, este no es hoja, vamos a utilizar este lema para transformar al árbol compatible y de manera que todas las hojas sean los de A. Entonces, acá es donde es necesario tomar un vértice en el complemento de A que domine a este y este. Supongamos que este domina a este y que este domina a este. Entonces empezamos con la transformación. Este vértice es adyacente a B, a este, y este quedó en el medio de su vértice adyacente y el que lo domina. Entonces vamos a poder sacar esa arista y agregar a esta. Repetimos el procedimiento ahora con este vértice. Y a su vez hacemos exactamente lo mismo en este caso. ¿Qué pasó? Ya solo se hizo en el caso anterior, me parece. Se hizo No, falta este. Falta este, sí. Bueno, pero me van a aclarar, ¿no? Sí. Bueno, entonces con ese procedimiento reiteradamente uno ve que se obtiene un nuevo árbol compatible cuyo hojas son A. Entonces la conclusión es, si un grafo multipolar tiene al menos 3 vértices y cada vértice de A está dominado por uno de A complemento, entonces existe T compatible con G. Y tal que sus hojas son los elementos de A, si solo si el IFEC de H' es igual al cardinal de A. Y lo bueno es que tanto H' como el IFEC se pueden calcular en tiempo polinomial. Y de existir un árbol así de H', hasta que su número de hojas sea cardinal de A, el algoritmo que había dicho yo de Aviv y Estacho también obtienen un árbol con ese número de hojas, y a través del procedimiento que acabamos de ver recién, entonces nosotros también vamos a poder obtener un árbol compatible con donde las hojas sean más de A. Bueno, gracias. Espero no haberme extendido tanto.